Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Muy bienvenidos a Derecho a la Convención. Soy Eduardo Olivares y les deseo a todos un muy feliz 2022, así como a nuestros panelistas invitados que, como todos los viernes, se reúnen alrededor de esta mesa del Zoom para hablar acerca de los pormenores jurídicos, ¿cierto?, de la Convención Constitucional. Le doy la bienvenida a ambos, a Marisol Peña. Ella es abogada investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo están? Gabriel y tú mismo. Y también allí está Gabriel Osorio. Él es abogado y es académico de las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Este programa se escucha todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 en pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana en todas las frecuencias radiales de Radio Pauta, así como en el canal de TV de YouTube, Pauta TV. Bien, esta semana lo vamos a dedicar a las formas. Ya vamos a tener harta semana después con fondos, ¿cierto? Entonces, a las fondas por un ratito, porque resulta que tenemos nueva mesa directiva. Hemos asistido a esa larga votación que hubo entre martes y miércoles, que ha concluido, ¿verdad?, con la elección de María Elisa Quinteros, de Movimientos Sociales Constituyentes, como nueva presidenta de la Convención Constitucional, y con Gaspar Domínguez, él es independiente, Independientes No Neutrales, como nuevo vicepresidente del órgano constituyente. Muy bien, queremos ver qué hacen. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace la presidenta? ¿Qué hace el vicepresidente de la Convención Constitucional? Y voy a partir en esta ocasión por Gabriel Osorio para que nos resuma cuáles son las funciones que tienen ambas autoridades. Bueno, en primer lugar, es muy importante tu pregunta porque se radica una importancia en los medios de comunicación respecto de la presidenta de la Convención Constitucional y el vicepresidente de la Convención Constitucional. Y en realidad, y tal como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, es muy importante la presidencia de la Convención, puesto que esta, en primer lugar, es la que maneja los ritmos del debate en el Pleno de la Convención Constitucional, es la que abre, es la que suspende las sesiones, la que cierra las sesiones, y en el fondo va a ser la persona que va a imprimir el ritmo a la discusión al interior del Pleno de la Convención Constitucional para ir aprobando las diversas iniciativas constitucionales, ¿ya? De ahí que es extremadamente importante, en mi opinión, esa función. Sin embargo, Eduardo, déjame decirte que si bien es muy importante, en mi opinión, creo que es más importante quienes coordinan cada una de las 7 comisiones de la Convención Constitucional. Ya vamos a ir ahí. Perdón. Está bien, está perfecto. Marisol Peña, ok, la importancia de dirigir el debate, y esto es relevante para lo que viene sobre todo ahora. ¿Es discrecional la autoridad que hay en la presidencia de la Convención? La verdad es que desde el punto de vista del derecho administrativo, y en eso Gabriel es mucho más experto que yo, ¿verdad? Yo diría que sí, los presidentes en general siempre tienen que tener cierto margen para tomar decisiones que no estén absolutamente arregladas o absolutamente circunscritas, porque hay que partir de la base que pueden producirse situaciones. No nos olvidemos que en una oportunidad a la presidenta Elisa Loncón le ocurrió que un grupo de convencionales de los pueblos originarios, por lo demás a los cuales ella pertenece, la enfrentó públicamente en la sala de pleno respecto a una decisión que se estaba adoptando. En consecuencia, cualquier reglamento, en este caso el reglamento general de la convención, va a ser incapaz de prever cada una de las diversas situaciones. Pero como bien dijo Gabriel, en una etapa crucial que va a empezar exactamente el 7 de febrero, de acuerdo al cronograma aprobado por la misma convención, que es la etapa de deliberación y votaciones, esta presidenta
Elisa Quintero, acompañada del vicepresidente Gaspar Domínguez, van a jugar un rol esencial en cuanto al uso de la palabra, en cuanto a la dirección de los debates. Pero quisiera yo apuntar de cara a la escucha que están experimentando nuestra audiencia hoy día, que hay que distinguir siempre entre lo normativo y lo práctico. Porque si uno revisa las normas del reglamento general, claro, le corresponde presidir, representar a la Convención Constitucional ante tercero, relacionarse con el gobierno de turno para efectos de las coordinaciones en lo administrativo, en lo presupuestario, pero hay un rol que tal vez es el más importante y que no está escrito y que a mi juicio fue esencial en la demora que hubo para definir el nombre del presidente o presidenta, en este caso de la convención, y es el rol articulador de los acuerdos, que es algo que no, repito, está escrito en las normas, pero que exige un liderazgo especial, que exige una persona que dé credibilidad a todos los sectores y que pueda en consecuencia ir armando eventualmente pequeños grupos de personas que se vayan encontrando en torno a ciertos aspectos comunes sobre los cuales se vaya edificando la columna de lo que va a ser la nueva Constitución. Déjeme tomarme de este rol articulador, que no está escrito como tal, pero cuando uno revisa el reglamento de la Convención Constitucional, esto está sobre todo normado a partir del segundo párrafo, ¿verdad?, del artículo 35 en adelante del reglamento, hay un verbo que me llama mucho la atención, que es el verbo velar. Y dice en el 38 letra H, o literal H, perdónenme usted, velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma para el funcionamiento de la Convención. Y ahora esto importa más que incluso la primera etapa. ¿Qué significa velar? ¿Cómo se aplica en la práctica ese verbo, Gabriel? Bueno, velar implica cuidar. Y necesariamente eso constituye el despliegue de todas aquellas actividades que tengan por objeto, o todas aquellas acciones que tengan por objeto el cumplimiento del cronograma. Esto es, desde recordar, tratar de acortar el uso de la palabra, de poder consensuar, por ejemplo, con los distintos coordinadores de los colectivos de qué manera se va a dar la convención. Eso forma parte de esta tarea general de velar por el cumplimiento del cronograma, que no es más en el fondo que velar o cuidar o restringir. No restringir, sino podríamos decir poner todo de parte de sí para cumplir con el plazo de un año establecido en la Constitución Política de la República para el proceso constituyente. Y yo creo que eso es muy importante porque, a ver, han transcurrido los primeros 6 meses que podríamos llamar de instalación, de autorreglamentación. Es una cosa sumamente importante. Yo creo que la gente cuando dice la convención no ha hecho nada, en realidad no es capaz de entender que ellos en 6 meses fueron capaces de crear una institución de la nada, de algunas normas constitucionales que solamente establecían ciertos principios, pero la reglamentación referente a la discusión, a la manera que iban a realizar la participación ciudadana, todo eso fue fraguándose estos primeros 6 meses, y ahora toca a esta mesa directiva poner en práctica la reglamentación en tanto a la discusión de las distintas normas constitucionales. Entonces, de ahí que tenga un rol clásico de la presidencia, si no de ministro de fe, porque ese es un rol propio del secretario, sí de cuidar con los tiempos que son breves para la convención constitucional, para que de ahí puedan, ¿no es cierto?, arrancar el proyecto de nueva constitución política. Eduardo, mira, recordemos una cosa, que ya se abrió la discusión constitucional, recuerden que ya hubo los discursos de apertura, estamos esperando las distintas iniciativas, después recibe el Pleno, fíjate que la mesa directiva recibe, ¿no es cierto?, cada una de estas iniciativas constitucionales, ellos son los que van repartiendo a cada una de las comisiones, ¿no es cierto?, y después son ellos los que van a administrar en la propia discusión en el Pleno, las indicaciones que van a ser, ¿cómo se dice?, presentadas, no, o aquellas que fueron rechazadas para insistir en estas indicaciones ante el Pleno, y cómo esto va a jugar después con la comisión de armonización, una vez despachada la primera parte. Entonces yo creo que son tanto el rol de la presidencia, vicepresidencia y en general de la mesa directiva, pero respecto también de los coordinadores, yo vuelvo a insistir sobre la idea de cada una de las comisiones, es fundamental para poder tener
un texto, ¿no es cierto?, en regla que permita una buena discusión constitucional y al mismo tiempo que le quede claro a la ciudadanía de que se van a cumplir con los plazos establecidos en la reforma de la ley 21.200. Marisol, estamos hablando ahora de la mesa directiva, para que no se nos adelante todavía don Gabriel Osorio. Perdón. Eh, Presidencia, ok, hemos ya descrito más o menos, ¿cierto?, sus principales atribuciones y responsabilidades. El vicepresidente, bueno, asume las mismas una vez que la presidenta no está, más allá de que es un colaborador directa de ella. Pero hay un punto del que se habla poco, que tiene que ver con las vicepresidencias adjuntas. Se han presentado ya 5, 2 de ellas corresponden a los pueblos originarios, ellos solamente necesitaban 8 patrocinios cada uno, mientras que las otras vicepresidencias tenían que necesitar o requerían, ¿verdad?, el concurso de 24 patrocinios cada una para ser válida. Y con eso simplemente se consagraban como tales. Una cuestión muy menor. Pregunta simple. Había un plazo para presentar estos patrocinios. El plazo se cumplía el 6 de enero, al mediodía. Y lo A las cumplieron 12. y a las 12. Lo cumplieron 5. El reglamento no dice nada respecto de qué ocurre cuando hay una vacancia de una vicepresidencia adjunta. Por lo tanto, ¿qué es lo que prima acá? ¿El plazo, después del cual, si no se llenó, nunca más podrá llenarse? ¿O prima el reglamento que habla simplemente de este número de vicepresidencias con sus funciones? Marisol. A ver, yo creo que la pregunta es muy interesante porque enfrenta dos modelos de interpretación de las normas. Uno que es un modelo, podríamos llamar positivo, literalista, que se apega al texto exclusivamente de la norma, y otro modelo que en general se conoce en nuestra disciplina como el modelo más teleológico finalista, que apunta a que, en definitiva, y voy a usar una expresión que ciertamente no es mía, a que las instituciones funcionen. Y en esa óptica, haciendo esa distinción, creo que es importante señalar en primer lugar que el plazo para la presentación de las candidaturas a vicepresidencias adjuntas con su respectivo patrocinio fue un plazo establecido por la propia convención. No es que estuviera en el reglamento general de la convención, por lo tanto, no podemos decir que se ha incumplido una norma. Entonces, con todos estos elementos sobre la mesa del Zoom, como tú dijiste, Eduardo, originalmente al comenzar el programa, mi mirada sería es que hay que hacer primar la voluntad teleológica, la voluntad de la finalidad que tienen las vicepresidencias adjuntas, que son 7 en total, o sea, con el vicepresidente, ¿verdad? 6 vicepresidencias adjuntas, y que están llamadas a colaborar en forma sustantiva con la mesa en las coordinaciones, con la Secretaría Técnica de Participación Popular, en buenas cuentas con el engranaje de la convención para que el cronograma pueda cumplirse. Entonces, quiero engarzarlo con lo que respondía Gabriel hace un momento atrás con esto de velar por el cumplimiento del cronograma. No nos olvidemos que hay un plazo, también hay un primer plazo, todos pensamos en el plazo de un año máximo, pero sucede que cuando se cumplan 9 meses desde que se instaló la convención, cosa que va a ocurrir el 4 de abril, la presidenta de la Convención Constitucional va a tener que rendir cuenta ante el Pleno de cuánto se ha avanzado. Ahí va a estar en juego la norma de velar. En consecuencia, las vicepresidencias adjuntas también van a tener que ahí poner todo su esfuerzo para ayudar a la presidenta a dar una cuenta que justifique usar, como quien dice, este plazo adicional que se estableció en el capítulo 15 de la Constitución hasta completar un año. En otras palabras, no es que cumplidos los 9 meses nos extendemos automáticamente hasta un año. El cronograma no lo considera así, pero sí prima en esta materia, creo yo, la reforma constitucional, lo que establece el capítulo 15. Por lo tanto, dicho en buenas cuentas, que cierro, la presidenta va a tener que justificarla al Pleno con el resto de la mesa. Miren, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, estamos hasta aquí. No hemos terminado el trabajo y necesitamos de todas maneras hasta el plazo máximo que se cumple el 4 de julio de este año para cumplir con nuestro trabajo, que es proponerle al país una nueva constitución política. Esta parte de las vicepresidencias adjuntas está en el artículo 37 del reglamento, ¿cierto? Habla de 7 vicepresidencias, más la presidenta, más el vicepresidente de la convención. Pero,
¿Qué papel cumplen en la práctica junto con lo que nos dice Marisol Gabriel? ¿Cuál es el rol? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la vicepresidenta, voy a escoger cualquiera, Bárbara Sepúlveda. ¿Qué tiene que hacer la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda? Bueno, en primer lugar, en general, las vicepresidencias adjuntas están pensadas en un rol de representación y un rol de proporcionalidad respecto a las distintas fuerzas políticas y sociales que se encuentran al interior de la convención. De ahí que un poco, ¿cómo se dice? Un poco colaborando con lo señalado por Marisol, necesariamente tenemos que ir a una interpretación finalista teleológica en atención a esta representación de la convención. Dicho el punto, creo que todas las vicepresidencias de la Convención Constitucional tienen por objeto, ¿no es cierto?, no solamente el cuidado de la Convención o la representación de cada uno de los intereses políticos y sociales que se encuentran en el interior de la Convención, sino también dar garantía. ¿Ya? ¿Dar garantía en qué sentido? Dar garantía a todos quienes se encuentran incorporados al interior de la Convención Constitucional y por tanto también a todos quienes les votamos como nuestros representantes para la Convención Constitucional, a que el debate al interior de la Convención, la representación de la Convención, como también las relaciones que se den al interior de esta, fluyan de tal manera de que se pueda cumplir con el trabajo. Yo en realidad creo que y aquí haciendo una autocrítica, la ley 21.200 cuando estableció una presidencia y un vicepresidente se quedó bastante corto en atención a la necesidad de representación de la Convención Constitucional de las distintas fuerzas políticas y sociales, y nos encontramos más bien, como yo creo a la mayoría le pasó, con la sorpresa que, visto los resultados electorales de la elección de convencionales constituyentes, había muchos más colores de lo que en un principio se pensaba, Eduardo. Yo me acuerdo mucho del principio de los tiempos, cuando partieron los primeros debates del Pleno, que Agustín Esquella, me acuerdo que decía, póngale cualquier otro nombre, pero no vicepresidencia, porque está en la Constitución puesto que solamente puede haber un presidente y un vicepresidente. Y al final, bueno, optaron por esto de ponerle adjunto. Bueno, vayamos ahora al trabajo de las comisiones. Ahora sí, de Gabriel Osorio, ya, por favor, vamos con todo. Perdón. ¿Cuál es el rol de los coordinadores de la convención? Que es una figura que más allá de ustedes y de algunas personas que están siguiendo esto todos los días, es absolutamente desconocido para la gran mayoría de la población. Mire, uno tiende, ¿no es cierto?, a comparar estas instituciones con lo que sucede en el Congreso Nacional y el rol de coordinador de comisión. Me parece que es correcto hasta el nombre, puesto que a la luz del principio paritario, al menos tienen que estar representados, ¿no es cierto?, mujeres y hombres en iguales condiciones al interior de la comisión. Pero estos coordinadores responden primero a dos principios. Uno, de que todos los convencionales son iguales entre sí en cuanto al rol de solamente de coordinación, pero en segundo lugar, no deja de ser cierto que el ritmo y la calidad del debate que sea interior de la comisión va a depender de estos coordinadores. Son aquellos que van a manejar, ¿no es cierto?, por un lado la campanita cuando se esté realizando un debate constitucional, son los que van a otorgar la palabra, son aquellos, ¿no es cierto?, que van a poder manejar los ritmos al interior de la comisión. Y perdón, Eduardo, que le diga esto, pero en las comisiones, al menos en el Congreso Nacional, es donde, comillas, se cocinan las leyes. Así, en la Comisión de Sistema Político, por ejemplo, vamos a observar cómo se va a comenzar a amasar el nuevo sistema político o el sistema político reformado que tenga Chile, o respecto de los estados de excepción constitucional, por ejemplo, o del rol de las Fuerzas Armadas. Esa discusión que hasta ahora ha pasado un poco, llamémoslo así, como brocha gorda, ¿no es cierto?, brochazos muy gruesos respecto de lo que se quiere, vamos a llegar hasta el último en los detalles, y creo que va a constituir la base del programa que hemos estado realizando durante este último tiempo, aquellos detalles que se den en las comisiones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ya hemos discutido a muy brocha gorda el sistema judicial, o tal vez el sistema político, o el bloque de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que se establezca al interior de esta propuesta de nueva constitución. De ahí que, Eduardo, la sala de máquinas de la Convención Constitucional no es el Pleno es el resultado de esta discusión anterior que se va a dar en el interior al interior de las comisiones, y es ahí donde se va a comenzar a fuego lento, como una mechada, a cocinar el texto de nueva Constitución.
Oiga, el señor Osorio me tiene Tengo la hambre. cabeza llena de imágenes ahora, ya no sé si hablar de barco, de panadería o de carnicería, mire. Eh, Al menos la cocina la parece. cocina, hay, Tengo hay hambre, una línea tengo en hambre. común. Ese es mi problema. La cocina. Estoy a dieta. Marisol Peña, ¿dónde, o sea, a ver, los coordinadores, qué tanto, por lo tanto, están encargados de la coma, del punto y coma, o de las comillas? ¿Se me entiende, A cierto? ver, yo creo que esta pregunta es muy importante porque yo lo he venido diciendo a título personal, hay un órgano que a mí me extraña que no se haya constituido nunca, que es la Secretaría Técnica de la Convención Ah, ¿verdad? Constitucional, que es la que se supone que va en el Congreso, si seguimos el símil que ha planteado Gabriel. Es propiamente la secretaría de cada comisión la que va armando los famosos cuadros comparados, quienes hemos tenido acceso más en detalle al procedimiento legislativo, nos ha tocado ir a exponer a las comisiones. Lo primero que uno se estudia antes de exponer es el comparado para ver la evolución que ha tenido la discusión o el debate de una norma. Bueno, yo creo que, y ahí me desmentirá Gabriel, para los constituyentes de la ley 21.200, que fueron aquellos que firmaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en noviembre del 2019, la idea es que esta Secretaría Técnica hiciera esa labor, pero hasta el momento no se ha constituido. Entonces tenemos hoy día en la práctica funcionarios del Congreso que están comisionados y cada uno de ellos está actuando como secretario de cada una de las comisiones. Entonces, en la práctica, cuando uno es citado a una comisión, ¿quién le manda a uno la notificación que normalmente, para que ustedes lo sepan, los oyentes hoy día de Radio Pauta, normalmente uno se la mandan a las 12 del día para estar a las 9:30 de la mañana al otro día en la convención? Quien se lo manda es este secretario o secretaria de la comisión, que es un funcionario del Congreso que tiene por lo demás mucha experiencia en el lenguaje, en las formas. Entonces, la importancia, volvamos nuevamente a los coordinadores de comisión, quisiera insistir sobre ello, es que ellos tienen el pulso de la agenda de la comisión. Vale decir, en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Fundamentales, les van a llegar por dos fuentes distintas iniciativas. ¿Cuáles son estas dos fuentes distintas? Les van a llegar vía mesa de la convención las iniciativas de los propios convencionales constituyentes que ya se han presentado y que tengan que ver con la materia de esa comisión, y Sí. les van a llegar desde la Secretaría Técnica de Participación Popular una segunda inyección de iniciativas, que son las iniciativas populares de norma que han ameritado pasar al debate de la convención y que, como hemos dicho otras veces, son las que requieren reunir 15.000 firmas en 4 regiones distintas. Entonces, sí, vamos a suponer, eh, Eduardo Olivares y Gabriel Osorio son los coordinadores de una comisión, está mal puesto el ejemplo porque esa no sería paritaria, ¿verdad? Pero en fin, vamos a suponerlo solo hipotéticamente. Ustedes van a tener que hacer una agenda de cómo se va a empezar a debatir. Por ejemplo, uno podría imaginarse que un criterio sería o podría ser que la mayor cantidad de iniciativas sobre una temática, por ejemplo, sobre derecho a la educación y el rol de los padres en la educación de los hijos, por poner un ejemplo, tiene una cantidad importante no solo de iniciativas, sino que de respaldo ciudadano fuera también de venir por la otra vía de los convencionales constituyentes. Ese podría ser un criterio que uno podría imaginarse va a usar al interior de las convenciones para decir vamos a partir el debate en la Comisión de Derechos Fundamentales por las iniciativas que tienen que ver con el derecho a la educación. Y así sucesivamente en cada una de las comisiones. Pero esto de dar la palabra al mismo tiempo, de limitar el debate, de circunscribirlo y al mismo tiempo de ir confeccionando las redacciones, claro, teóricamente es de responsabilidad de los coordinadores, pero mi impresión es que en la práctica quienes van a ir haciendo esos cuadros comparados de redacciones originales son los funcionarios del Congreso que están comisionados en cada comisión y que tienen una experiencia de toda una vida en este trabajo, trasladando, ¿verdad?, la experiencia parlamentaria al trabajo de las comisiones. A ver, para tener súper claro esto, la Secretaría Técnica que está regulada en el artículo 59,
a partir del artículo 59 en el reglamento, es la que usted menciona, ¿verdad?, que todavía no ha sido constituida, Marisol. Y además tiene ¿Es que así? haber, es así, y esa además tiene que, bueno, bajar por las comisiones para cumplir con esta materia que usted plantea. A ver, yo Y, creo que aquí perdono una pequeña digresión, voy a entregar una pequeña opinión personal que ciertamente ustedes no tienen que compartir. Uno podría preguntarse por qué no se ha constituido esa Secretaría Técnica que, de acuerdo a la reforma constitucional, tenía que estar conformada por personas de reconocida experiencia y versación. La verdad es que da la impresión que para los convencionales constituyentes, por un lado, les ha dado garantía la asesoría de una persona espectacular como ha sido John Smock claro, y todo su equipo, ha dado muchas garantías de funcionamiento. Y lo segundo es que los convencionales constituyentes, en todo lo que es la recepción de material y sistematización, se están apoyando en sus propios asesores. Por lo tanto, como que se desinfló, perdonen la expresión, en la práctica, la idea de la Secretaría Técnica, que yo no creo que a estas alturas, después de 6 meses de funcionamiento de la convención, se vaya realmente a constituir. Por eso mi hipótesis de que van a ser los propios funcionarios del Congreso quienes van a ir cumpliendo esta labor de hormiga que va a decantar finalmente en la Comisión de Armonización, que no puede, hay que decirlo y dejarlo claro, no puede variar la redacción de las normas, sino que solo tiene que intentar formularle una propuesta que va a volver nuevamente a las comisiones para poder conciliar aspectos en las propuestas o en las iniciativas que aparezcan contrapuestas. ¿qué opinión tiene de esto, Gabriel? Coincido, pero yo le asigno igual una importancia fundamental a la Comisión de Armonización, porque en esta idea de poder tener un texto que sea coherente, necesariamente pueden existir propuestas contradictorias que hagan que la comisión tenga que escoger con cuál alternativa se va a quedar. Además que cada convencional también puede presentar indicaciones de armonización, si bien están prohibidas las nuevas propuestas, estas indicaciones de armonización van a ser probablemente discutidas no solamente en comisión, sino también van a ser sometidas a la votación del Pleno, ¿no es cierto?, en un plazo muy breve, que son de 5 días, en que esto nos va a tocar al final de la convención, previo a que salga este texto de nueva constitución, ¿no es cierto?, para ser plebiscitado en el plebiscito, valga la redundancia, de salida. Bien, bueno, para ir cerrando solamente, y quizás con esto podemos pensar en el siguiente programa, ya que nos queda poquito tiempo. Eh, las comisiones comienzan a funcionar, ya están funcionando, digo, pero comienzan a trabajar en el fondo justamente a partir de que lleguen estas iniciativas populares de norma. Se les dio ese plazo para que todo entre a la olla prácticamente al mismo tiempo. No bien, hay algunos constituyentes que ya han hecho sus presentaciones. Entonces, siguiendo lo que nos decía Marisol respecto del orden de prioridad o los criterios que se tienen que utilizar, Marisol, para ver cuál se discute primero y cuál después, ¿no hay allí un cierto sesgo elemental de que lo primero que tendría que discutirse deben ser las propuestas que hagan los propios constituyentes? No, no está indicado así en el reglamento y yo tampoco lo entiendo. Precisamente, si uno hace una interpretación teleológica nuevamente finalista, el objeto de introducir un estándar tan elevado para las iniciativas populares de norma como que sean respaldadas por 15.000 firmas que representen 4 regiones, es hacerle entrar al debate de la misma manera que las iniciativas presentadas por los propios convencionales constituyentes. Yo no lo entiendo de esa manera, que las iniciativas de los convencionales vayan a tener prioridad, porque entonces además se produciría una enorme frustración ciudadana, porque la gente que ha estado trabajando, en fin, en redes sociales de distintas maneras para reunir esa gran cantidad de firmas y lograr equipararse a lo que están haciendo estos representantes, que son los convencionales constituyentes, pierde todo valor el esfuerzo que hay ahí. Y en términos de la prioridad temática, supongamos educación, no significa que el orden en que se empiecen a discutir estas materias, de acuerdo con los parámetros que nos ha indicado Marisol, sea el orden que después vayan a tener en la futura constitución. No, no necesariamente, probablemente discutan primero el derecho a la educación, pero, digamos, probablemente esté el derecho a la vida con anterioridad a ese derecho, o lo ordenen a través de derecho de primera generación, segunda generación, tercera generación, o incluso, más allá de ordenar la discusión entre propuestas de convencionales versus propuestas populares, tal vez sea temáticas y que se vayan agrupando unas y otras
en relación a cada uno de los temas, por ejemplo, sistema electoral, propuestas populares, propuestas, ¿no es cierto?, de los miembros de la convención, y al ser discutidas, ¿no es cierto?, bajo una misma temática, necesariamente van a tener que despachar ambas y tomar una decisión para evitar también contradicciones. Muy bien, les invitamos a que sigan viendo este debate y los anteriores, todos estos programas de Derecho a la Convención por la señal 2 en pauta.cl, por el canal Pauta TV en YouTube, por las frecuencias radiales de Radio Pauta en regiones todos los domingos a las 10 de la mañana. Y le agradecemos a Marisol Peña y le agradecemos también a Gabriel Osorio por haber participado en este espacio de hoy. Muchísimas gracias. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.